¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy lamento un poco porque el video se va a subir un poco más tarde de lo que normalmente lo subo habitualmente, porque estaba ya preparando otro video diferente, pero esta noticia lo cambia prácticamente todo, que es una información de última hora, donde informan que Deco, el actual director deportivo del Barça, se reunió con el defensa central del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, junto con su representante y su entorno, para cerrar lo que viene siendo su fichaje por el Fútbol Club Barcelona de cara a junio del año 2025. Jonathan Tah sería un defensa central que llegaría libre al Barça, según lo que se están comentando en diferentes fuentes deportivas. Parece que la reunión entre ambas partes ha terminado de manera muy positiva y se da prácticamente por hecho de que ambas partes estarían muy contentas en coincidir en que finalmente el experimentado central alemán termine llegando al Barça, pese a haber otros clubes interesados en hacerse con el servicio de este jugador, entre ellos, por ejemplo, uno de los que estaban pujando más en la carrera, que era el Bayern Múnich. Y en cuanto a mi opinión sobre este rumor de mercado que ha explotado en las últimas horas, la verdad es que en cuanto a la credibilidad, que siempre solemos hablar de este aspecto, sobre si es cierto, si puede ser que termine siendo humo todo esto que se está armando, la verdad es que en este caso yo decido un poco arriesgar y diría que en cuanto a la credibilidad le daría un moderado alto. Yo creo que Jonathan Tah es un fichaje del cual ya se viene hablando muchísimo tiempo en el Barça, incluso ya se habló en los últimos días del mercado de verano pasado como posible fichaje ahí de última hora en el 31 de agosto. Después, en varios meses posteriores, siempre y cuando Hansi Flick estuvo en el Barça, siempre se dijo que también era otro de los jugadores que el entrenador alemán quería tener, y ahora con esto pues podemos confirmar de que parece que el Barça, en cuanto a sus intenciones de fichar al central alemán, parecen que va a ser todo más concreto que otra cosa. Si esto sigue tomando más forma con el pasar de los meses, ya digo, vamos a profundizar y vamos a hablar mucho más sobre el jugador y qué es lo que le puede aportar al Barça, pero yo creo que este fichaje, en caso de que se termine produciendo y el Barça, por ejemplo, le termina ganando la carrera al Bayern Múnich por el fichaje de este central, la verdad es que me parecería, por ejemplo, una operación que rozaría mucho lo similar que el Barça, por ejemplo, ya buscó en su momento con Christensen y con Kessie, cuando el Barça los trajo a través de llamados de Xavi específicamente, es decir, oportunidades de mercado, jugadores que creo que te pueden sumar y rendir de gran manera en la plantilla a un coste bajo, y en este caso de Jonathan Tah sería perfecto porque ya digo, el jugador llegaría a coste cero. En el video que hablé hace unos cuantos meses, yo había dicho que no haría ninguna locura por este jugador, y me mantengo un poco en la misma línea porque, a ver, yo considero que la posición del Barça en cuanto al tema centrales, para mí tenemos material de sobra. Veremos cómo se termina después evolucionando ese aspecto con el pasar de los meses, y una vez hagamos el balance general cuando termine la temporada, de ver quiénes más o menos nos conviene vender y quiénes nos conviene más o menos retener. La verdad que en el aspecto de Jonathan Tah puedo decir que la operación, por cómo la están planteando ahora, me gusta un poco más, porque si el Barça tenía que pagar, por ejemplo, para traerlo ahora en el mercado de enero de 2025, sobre todo pagando por su ficha por un jugador que vencía contrato en casi 6 meses ahora, que se está por cumplir una vez entremos en enero del próximo año, no, es que no tenía sentido, porque encima también si juntabas el nivel que por ejemplo actualmente está mostrando tanto Íñigo Martínez como Cubarsí, siendo como una dupla de centrales de emergencia, porque la realidad es que si hubiera estado por ejemplo sano tanto Christensen como Araujo, yo creo que ellos dos hubieran arrancado siendo los titulares. Viendo lo que tenemos, viendo lo que están mostrando en cuanto al nivel nuestros jugadores actuales, la verdad que el fichaje de Jonathan Tah no tendría mucho sentido para esta temporada. Ya digo, o sea, Araujo en teoría ya estaría para regresar. Es cierto de que se hablaba de que, por ejemplo, ya entraría en convocatorias un poquito antes, pero a ver, si por ejemplo la lesión de Araujo no se estiraba para tanto y por ejemplo la de Christensen, en teoría ya dentro de unos meses o cuando el jugador más o menos se vuelva a sentir bien, también sería otro de los jugadores que estarían por regresar. Adelantar el fichaje de Jonathan Tah pagando no tenía sentido, porque ya digo, el Barça en cuanto a la zona de defensas centrales, para mí, si tenemos a todos sanos, tenemos material, ya digo, de sobra. Yo creo que esa es la posición que el Barça tiene mejor cubierta y con mejor nivel y con mejor recambio de toda la plantilla. Ahora para la temporada que viene sí que puedo decir que ya se empezaría a abrir lo que viene siendo un panorama bastante interesante, porque con el fichaje de Jonathan Tah pues claramente le tendréis que buscar un hueco en la plantilla, y eso provocaría movimientos que veremos que es lo que termina provocando. En este caso, ya digo, Jonathan Tah tiene un valor de mercado de 30 millones de euros, vendría como jugador libre.
en el Bayer Leverkusen actualmente en Bundesliga, teniendo en cuenta que el Bayer Leverkusen está mucho más irregular que la temporada pasada, cosa que es normal porque los de la temporada pasada, ya digo, no tuvo ningún tipo de sentido. Podemos decir que Jonathan Tah más o menos mantuvo su nivel, 12 partidos, 12 titularidades, está jugando prácticamente todos los minutos con Xabi Alonso, es una de las piezas clave del equipo, pese a ya decir públicamente que no iba a renovar su contrato. Y la verdad es que veremos cómo termina encajando en el Barça. Si Flick lo quiere, es por algo, y sobre todo lo que tenemos que estar más atentos es esperar a ver qué jugadores terminan saliendo, porque para junio del año que viene, en teoría, por ejemplo, el contrato de Íñigo Martínez se vencería. De momento no hay noticias de que el Barça lo quiera renovar o algo por el estilo, de algo concreto, como por ejemplo si está pasando con los casos de Gavi, Pedri, Lamine Yamal, etcétera. Pero también no descartaría, por ejemplo, que el Barça haga caja con el tema de Christensen, ya sea sacar 40, 50 millones de euros por el jugador danés, que por ejemplo también serían como un ingreso puro para el Barça, ya que el jugador vino en condición de jugador libre. Ya digo, este fichaje de Jonathan Tah tranquilamente podría provocar cualquiera de los dos movimientos, o la no continuidad de Íñigo o la no continuidad de Christensen, porque ya digo, tener a Jonathan Tah, Íñigo, Cubarsí, Araujo y Christensen para mí es incompatible, porque sería tener básicamente a muchos jugadores que básicamente te van a pedir muchos minutos, y claro, centrales solamente son dos, teniendo en cuenta el esquema que actualmente juega el Barça, y claramente alguno va a tener que salir. En el caso de Araujo, ya digo, yo confío en que va a terminar renovando su contrato en el Barça. Para mí, Araujo Cubarsí tiene que ser la dupla de los próximos 10 años del Barça, y a partir de ahí complementar si es que en la cantera no te sale ningún jugador con la capacidad de cubrir el puesto, o por ejemplo para darte algún tipo de garantía. Porque también aquí hay otra que tenemos que aplaudir a Deco, porque la verdad que Deco como director deportivo le han caído muchos palos, pero la verdad que yo creo que está empezando a trabajar bastante bien, y sobre todo con una filosofía en el mercado de fichajes con la cual yo estoy muy de acuerdo, con eso de mirar en casa lo que tengo y a partir de ahí, pues si no tengo, intentar aprovechar o oportunidades de mercados, o literalmente recurrir mucho a lo que viene siendo el mercado de agentes libres, como el Barça lo viene haciendo en las últimas horas, teniendo en cuenta pues la delicada situación que el Barça vive actualmente económicamente. Pues tenés que tirar de estas opciones y sobre todo guardar el dinero para cuando realmente necesites un fichaje despampanante en una posición, en un jugador diferencial. Y Jonathan Tah entra dentro de este parámetro de fichaje, porque sería un jugador que en caso de que llegue, ya digo, es mucho a ganar y prácticamente nada a perder, porque viniendo a coste cero, así el jugador por ejemplo de un rendimiento malísimo, pues no perdés absolutamente nada, solo un poco de prima de fichaje y el salario, que a ver cuánto le terminarán pagando una vez que esto se produzca, si es que se hace, si termina siendo oficial, y veremos. Pero ya digo, se viene un mercado la verdad que bastante interesante en cuanto al tema de los agentes libres, porque hay muchos que creo que pueden servir de cara al próximo año, y sobre todo creo que hay muchas opciones a las cuales el Barça podría recurrir. Y que en este canal ya en algunos casos hemos ido hablando de algunas de ellas, por ejemplo la de Jonathan David, que hemos hablado cuando hemos debatido el tema de la cuestión del delantero centro, un jugador que se ha ofrecido al Barça, por así decirlo, y que en el Lille de momento no va a renovar su contrato. Sería un jugador que, por ejemplo, si necesitas recambio para Lewandowski, y teniendo en cuenta de que a Vitor Roque le quedan de momento una temporada más en sesión para formarse en el Betis, la verdad que yo creo que, por ejemplo, el fichaje de este canadiense a coste cero también podría ser otro de los fichajes interesantes, ya que sería, ya digo, que entra dentro de ese concepto de mucho a ganar y muy poco a perder, y aparte es un jugador que, por ejemplo, en la liga francesa está dando un rendimiento bastante interesante. De ahí, a los jugadores que podemos decir que son del palo de Flick, por así decirlo, Leroy Sané podría ser tranquilamente otra de las opciones que vence en contrato, ya que Flick lo conoce porque lo tuvo en la selección alemana, creo que también lo tuvo en el Bayern. Y de ahí, a ver, por ejemplo, si no podés fichar a Nico Williams, o por ejemplo opciones como Rafa Leao, porque la economía del Barça en cuanto a fichajes no da, pues bueno, tenés que tirar de una opción como Leroy Sané para reforzar las bandas, y podría ser tranquilamente otro de los fichajes. Otro de los rumorados, Alphonso Davies, que también en este caso se lo vincula más con el Real Madrid, que bueno, veremos qué es lo que termina pasando con la situación de este jugador, porque la verdad que en cuanto a lo de Alphonso Davies puede pasar cualquier cosa. Hace unos cuantos meses recuerdo ver que también se decía de que también Alphonso Davies estaba muy interesado por venir al Barça por una cuestión de que tiene una relación bastante importante con Hansi Flick. A partir de aquí también hay otras opciones más exóticas en cuanto al mercado de agentes libres, de jugadores que
que podrían ser opciones, como por ejemplo está la de Salah, pero para mí la verdad que más humo que otra cosa es la que se comentó. Después hay opciones como por ejemplo podría ser la de Bruyne, pero no creo que pasen, y sobre todo la de Virgil van Dijk, que tampoco creo que terminen pasando. De ahí a la otra opción que creo que para el Barça podría ser interesante, y un jugador que ha sonado ya muchísimas veces, es en el caso de Joshua Kimmich, otro de los jugadores que podemos decir que son soldados de Flick en aquel Bayern que ganó el sextete. Veremos, ya digo, qué es lo que termina pasando de cara al próximo mercado de junio 2025, porque hay muchos frentes bastante interesantes donde el Barça, a través de la agencia libre, creo que puede hacerse con buenas oportunidades, pero nada, en cuanto a lo de Jonathan Tah, ya digo, buen fichaje si termina llegando, no creo que sea un fichaje, ya digo, del todo necesario, porque en la saga de centrales para mí el Barça está cubierto y de sobra. Pero bueno, si viene a coste libre y el jugador quiere venir y Deco termina cerrando el fichaje, pues bienvenido sea. De momento yo creo que Flick, en cuanto a la confianza de jugadores que pueda llegar a pedir para venir al Barça, de momento yo creo que tiene carta abierta. Yo creo que es un entrenador que ha demostrado que sabe potenciar muy bien a sus jugadores. Por ejemplo, lo estamos viendo con la mayoría de los jugadores que conforman la plantilla del Barça, y sobre todo estamos viendo, por ejemplo, también con Dani Olmo y lo que ha sido su rapidísima adaptación al club. Así que bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Si esto de Tah sigue tomando forma con el pasar de los meses, lo iremos comentando en el canal. Y nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo juntos en comunidad. Deme un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.